¿cómo están? Sean bienvenidos a esta unidad donde conversaremos sobre la cartera de inversiones, cuál es el proceso de administración de una cartera, cuáles son los elementos que la integran. Conoceremos también cuáles son los principales activos y las características del inversor, así que sean bienvenidos. Vamos a conocer y platicar un poco acerca de la composición de la cartera de inversiones. La cartera de inversiones puede incluir activos como son los bonos, acciones, monedas, efectivos, bienes raíces, materias primas, artículos de arte, colecciones de arte, etc. Se le conoce como portafolios de inversión o cartera de inversión al conjunto de activos financieros que están en propiedad de un inversionista. Como ya habíamos platicado del proceso de la administración de portafolios, es importante conocer al cliente, definir cuáles son los objetivos, cuál es el tiempo en el que va a invertir su capital y si existe alguna restricción respecto a la rentabilidad, también cuál es el riesgo que desea correr el inversor. Existen numerosos métodos de integración de las carteras eficientes. Por ejemplo, está el modelo de portafolio eficiente que se basa en la teoría de Markowitz, que fue expuesta en 1952, donde él menciona la importancia a tener en cuenta sobre la rentabilidad y el riesgo, la relación rentabilidad-riesgo para definir cuáles son los activos que vamos a incluir en la cartera de inversiones. Además, Markowitz introdujo el concepto de la diversificación en las inversiones y para ello propuso un método matemático y estadístico para encontrar la frontera eficiente. Esto quiere decir encontrar el punto donde la rentabilidad y el riesgo son aceptables para el cliente. También existen numerosos indicadores para evaluar los activos, por ejemplo, la beta, el ratio precio-valor contable, el ratio precio-beneficio, la desviación típica. Cada indicador cuenta con una fórmula matemática para determinar su valor y con base en ello poder tomar una decisión en la selección de activos. También podemos encontrar un modelo que es muy reciente que se llama el modelo Swensen, que fue creado por David Swensen. Esta persona es de origen estadounidense y se dedicó a llevar la cartera de inversiones de la Universidad de Yale. La inversión provenía de donaciones o dinero que no se ejercía y él definió este modelo de manera sencilla, tomando, por ejemplo, que el 30% del portafolio debería estar conformado por acciones de Estados Unidos, un 15% en activos de protección de inflación, otro 15% en bonos del gobierno, un 20% en bienes raíces, un 15% invertido en economías desarrolladas y un 5% en economías emergentes. Cuando el señor Swensen inició a manejar el fondo, empezó con un valor de 1.300 millones de dólares y empezó a gestionarlo aproximadamente en 1985. Cuando el señor se retiró en 2021, esta cartera alcanzaba una cifra de 31.000 millones de dólares. El señor Swensen falleció en 2021 y aunque no es un modelo muy utilizado en la fecha por ser reciente, es de los modelos que más funcionan. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este modelo Swensen a la economía de México, ¿no? Entonces, podemos elegir el 30% de las acciones de Estados Unidos y los demás podemos seguir, por ejemplo, el 15% con protección de la inflación, por ejemplo, con los UDIbonos, los bonos de gobierno como los CETES en 15%, bienes y raíces en 20%, economías emergentes, ahí podríamos fusionarla con las desarrolladas porque México es una economía emergente, o también podemos invertir en activos, por ejemplo, de economías por ejemplo, de Brasil, países como Brasil, la India, China. No olviden tomar en cuenta a la hora de elegir la cartera de inversiones, primero definir el perfil del inversor, definir cuáles son los objetivos, diversificar y cubrir los riesgos. Recuerden, como tenemos una frase muy común en México, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es importante medir la rentabilidad de tus activos y del portafolio y finalmente la fiscalidad y comisiones. Recuerden que para la creación de la cartera es importante definir el perfil del inversor, que puede ser conservador, moderado o agresivo, y los objetivos de inversión. Ahí podemos definir también cuál va a ser el tiempo de la inversión. La asignación de activos. Esta parte es muy importante porque también es conocido como asset allocation. Esto implica
que tenemos que definir cuáles son los activos que vamos a incluir en la cartera de inversión y en qué porcentajes. Es decir, vamos a definir cómo se divide el patrimonio entre los diferentes tipos de activos que existen en el mercado. Para realizar la asignación de activos es importante realizar un análisis cualitativo del activo en cuestión que vamos a elegir para conocer su historia, cuáles son las ventajas, desventajas, en qué sectores invierten, de qué países son. Posteriormente que ya tenemos el análisis cualitativo, tenemos que hacer el análisis cuantitativo. Acá es checar el historial de rentabilidad, cuál es la liquidez que maneja en caso de los fondos, cuál es el valor de la empresa que maneja el activo. En el caso de las acciones, por ejemplo, cuál es el valor total de la empresa. Y finalmente tenemos acá la asignación táctica. Es importante determinar el momento para adquirir el activo. En el caso de las acciones, como sabemos, existe una gran volatilidad en el mercado de acciones, por lo que el precio siempre está fluctuando hacia arriba o hacia abajo, por lo que es importante definir en qué momento vamos a ingresar para adquirir este activo. Y por último, la evaluación. Ya saben, es importante tener un seguimiento de la cartera de inversión para continuar en la consecución de los objetivos o, en su caso, reorientar la estrategia de inversión. Bueno, les agradezco mucho. Esto es todo por la unidad 2 y vamos a continuar en el siguiente video.